Buen día. En este video de construcción de carreteras hablaremos sobre el análisis y comparación de volúmenes manualmente y en el Civil 3D. Nuestro grupo está integrado por Iván Álvarez, Eduardo Vivanco, Jorge González y mi persona, Mateo Ponce. Primeramente empezaré hablando sobre los factores de corte y relleno, que son criterios para poder realizar nuestros cortes y en los taludes de nuestro terreno. Nos hemos guiado en el capítulo 8, conformación de la superficie del talud del libro de deslizamientos, tomo 2, técnicas de remediación del autor Jaime Suárez, en donde podemos apreciar que como primer criterio nos da sobre el abatimiento de pendientes, que significa disminución de la pendiente de los taludes y es uno de los métodos más utilizados para mejorar su estabilidad y en ocasiones es la primera opción a considerar. Esto depende si esto sería mejor para movimientos de traslación. Y aquí podemos observar la tabla en donde nos indica las propiedades de la altura del corte y las pendientes sugeridas según el material para pendientes típicas para taludes en corte. También tenemos la siguiente tabla en donde nos indica las pendientes típicas para taludes en terraplenes. Aquí igualmente según el material nos da la altura que debemos cumplir y la pendiente sugerida. Y aquí tenemos la siguiente tabla donde nos explica las pendientes típicas para taludes en materiales tropicales. Y nos da igualmente la altura del talud en metros, la inclinación del talud en grados y el método de excavación. El siguiente criterio es la conformación de terraplenes. En el caso de taludes en relleno a media ladera o terraplenes, se debe tener una serie de criterios diferentes para la conformación de los cortes. La pendiente y altura deben producir un talud topográficamente estables. Si esto no es posible, se debe construir una estructura. La compactación debe garantizar una resistencia adecuada. No deben bloquearse nacimientos de aguas o zonas de humedad sin construir previamente un sistema de subdrenaje. El contacto entre el suelo subyacente y el terraplén deben ser discontinuos, formando gradas anchas y semi-horizontales. Y el peso del terraplén no debe superar la capacidad de soporte del suelo sobre el cual se coloca y producir deslizamiento del suelo subyacente. Bien, a continuación yo explicaré cómo determinar volúmenes en secciones transversales. Bien, los pasos para calcular volúmenes son: primero, se tiene que determinar el área de las dos secciones transversales en las cuales se va a obtener el volumen. Para esto tenemos tres métodos: el método del planímetro, el método de las figuras geométricas y el método de las coordenadas de los vértices. Bien, el segundo paso es identificar el tipo de sección que se tiene para así poder también saber qué ecuación se va a utilizar. Bien, para secciones de tipo corte y corte o relleno-relleno, se utiliza la ecuación del prisma, la cual es la longitud que lo separa multiplicado por el área 1 más el área 2 dividido para 2. Bien, para secciones de tipo ya sea corte o relleno, con otra sección en donde no exista material, se utiliza la ecuación del piramoide, el cual es el área por la longitud dividido para 3. Y finalmente, para una sección de tipo corte con otra sección en donde solo existe una parte de corte, se utiliza la ecuación del tronco de pirámide. Esta también aplica en caso de que sea una sección de relleno con otra sección en donde solo exista una parte de relleno. La ecuación es la longitud que lo separa dividido para 3 multiplicado por el área 1 más el área 2 más la raíz del área 1 por el área 2. Bien, lo que se mencionó anteriormente se puede explicar de una mejor manera si se visualiza este diagrama, en donde aquí podemos ver que aquí se tiene una sección de corte con otra sección de corte y pues se utiliza la ecuación del prismoide. También aplica si fuera el caso de una sección de relleno con otra sección de relleno. Bien, tenemos también el piramoide, el cual se aplica cuando se tiene una parte, en este caso de relleno, con otra sección en donde no existe material, ya que como se ve en la figura aquí es corte. Pues ahí se da el piramoide y también se tiene el tronco de pirámide, en donde se tiene una sección completa, un elemento completo, que en este caso es corte, con solo una parte del elemento, que también es corte. Entonces ahí se utilizará la ecuación del tronco de pirámide. Y luego finalmente lo único que queda es realizar el cálculo del volumen, eh, pues que una vez que ya se tiene identificada la ecuación que se va a utilizar, simplemente se tienen que reemplazar los valores y así podremos obtener el resultado del volumen.
Para proceder con el cálculo de los volúmenes de corte y relleno que se tiene en el alineamiento estudiado en el programa Civil 3D, lo que debemos proceder es a crear las vistas de las secciones transversales de todo el alineamiento. Para ello, nos vamos a la opción de crear vistas en visualizaciones de perfil y vistas en sección, crear vistas, se despliega esta ventana y aquí debemos seleccionar el alineamiento horizontal en el que estamos trabajando y la capa de las líneas de muestreo, las cuales son el abscisado que hemos creado en el alineamiento. Damos en siguiente. Verificamos que en esta sección se encuentra el alineamiento en el que estamos trabajando, es decir, el terreno natural. Y en esta tabla debemos tener seleccionado el terreno natural, como antes lo mencioné, el corredor y la capa del corredor. Damos siguiente y seleccionamos crear vistas en sección. Se crearán las gráficas de las secciones transversales que existen en el alineamiento, las cuales se pueden observar aquí. Una vez teniendo estas gráficas, lo que debemos proceder es en sí ahora el cálculo de los volúmenes de corte y de relleno que existen en las secciones transversales. Para ello vamos a la opción de volúmenes y materiales, seleccionamos en calcular materiales. Aquí en esta ventana seleccionamos el alineamiento horizontal en el que estamos trabajando y las líneas de muestreo que son las abscisas del alineamiento. Damos en aceptar y en esta sección elegimos aquí el terreno natural y en esta de aquí abajo elegimos la capa del corredor en el que trabajamos. Seleccionamos en aceptar y como podemos observar después de unos segundos se han creado correctamente las gráficas de los rellenos y los cortes que existen en las diferentes secciones transversales, como se puede observar aquí. Las líneas verdes serían relleno y las líneas rojas serían el corte. Ahora como tal, para observar los valores del volumen de corte y relleno que se tiene, vamos a la opción de tablas de volúmenes totales y seleccionamos aquí el alineamiento, igualmente la capa de las líneas de muestreo y seleccionamos en aceptar. Aquí ubicamos en una parte para que se cree la tabla y esperamos. Y como podemos observar, aquí tenemos las tablas de volúmenes totales que tenemos en cada abscisa, desde el inicio hasta el final del alineamiento, y podemos observar el área de relleno, el área de corte y los volúmenes como tal, que sería el volumen de relleno y volumen de corte. Y también podemos observar el volumen acumulado que tendríamos en toda la sección del alineamiento que hemos trabajado, el cual se puede observar en la tabla del final, este valor. Ejemplo de cálculo para volúmenes de secciones transversales. Bueno, primeramente para poder tener un cálculo de volúmenes necesitamos secciones transversales. En este caso hemos determinado dos secciones transversales, que en este caso son la sección transversal ubicada en la abscisa 10.140 y la sección transversal ubicada en la abscisa 10.160. En este caso son dos secciones transversales continuas ubicadas cada 20 metros. Bueno, primeramente para calcular un volumen tenemos que determinar las respectivas áreas de cada sección transversal. En este caso, para poder determinar las áreas tenemos tres métodos. Tenemos el método de las coordenadas en los vértices, el método del planímetro y tenemos el método de las figuras geométricas. Pero en este caso en particular hemos determinado usar el método de las coordenadas. En este caso, como podemos observar en pantalla, tenemos las coordenadas extraídas de la sección transversal ubicada en la abscisa 10.140 y posteriormente de haber obtenido estas coordenadas tenemos el respectivo cálculo, que nos ha dado un área total de 720,656 metros cuadrados que como podemos observar en comparativa con el software Civil 3D son bastante similares. Para la segunda sección transversal es lo mismo, se extraen las respectivas coordenadas en cada vértice y se realizan los respectivos cálculos, teniendo un área total de 614 metros cuadrados, que como podemos observar en el software Civil 3D nos da exactamente lo mismo. Ahora, para poder determinar el volumen, ya teniendo unas áreas previamente calculadas, tenemos que fijarnos en la composición de nuestra sección transversal. En este caso, nuestras dos secciones transversales son de relleno, por ende debemos ocupar la fórmula del prismoide como se observa en pantalla. Habiendo calculado ya nuestro volumen, según la fórmula del prismoide, tenemos un volumen total de 13.346,48 metros cúbicos, que como podemos ver en comparativa con el software Civil 3D, es bastante similar. Por ende, podemos determinar y decir que estas fórmulas son bastante parecidas a las que ocupa dicho software. Gracias.